Ya de regreso junto a ustedes en tu conexión matinal aquí en TVR. Ojalá siga con nosotros durante todo el programa, porque fíjese que ahora vamos a tratar un tema que está absolutamente en boga. Todas las encuestas lo dicen. Estamos sumamente preocupados en Chile por el tema de la criminalidad, de la seguridad, o mejor dicho, de la inseguridad. Un tema que no solamente preocupa al ciudadano, sino que también tiene de cabeza al gobierno y a la oposición discutiendo de cómo mejorar esto. Sin embargo, no todo es política, sino que también tenemos aquí a una experta que nos puede decir desde qué punto de vista, desde qué mirada, su mirada de experta justamente, podríamos mejorar estos índices. Estamos con Marcela del Sol Halet, que amablemente viene a nuestro programa y es perfiladora criminal. ¿Cómo estás, Marcela? Muy bien, muchas gracias por invitarme nuevamente, Karima. Es un placer estar con todos ustedes aquí. Marcela, cuéntanos una cosa. Esto de la criminalidad, venimos ya hace bastante tiempo en el país viéndolo, sintiéndolo, aparecen las encuestas. Sin embargo, parece que ninguna de las medidas efectivas, ni el fast track que se hace de leyes ahí en el Parlamento, ni más carabineros en la calle, ni nada parece detener la criminalidad en el país. ¿Cómo lo ves? Bueno, en primer lugar, creo que se están haciendo grandes esfuerzos, Karim, pero yo soy un poquito dudosa con respecto de la idoneidad de estos planteamientos, propuestas, etcétera. No es lo mismo invertir 10 pesos eficientemente que invertir 1.000 millones de manera un poco desesperada. Con esto no quiero decir que no estén haciendo esfuerzos. Yo aplaudo todos los esfuerzos que hace el gobierno de Chile. No voy a hablar de Estado en este minuto. Sin embargo, creo que se requiere especialistas de nivel internacional desde distintas áreas, porque el crimen es algo que se debe atacar multidisciplinariamente, y esto tenemos que entenderlo en Chile. El crimen no es talla única. Ok, a ver, primero, Marcela, quiero que aclaremos un tema. Tú me estás diciendo con tus palabras que de alguna forma el gobierno, los parlamentarios del sector que sean, son un poco inexpertos, un poco torpes en cómo combatir la criminalidad. Digamos, te dicen, no, desde ahora en adelante, no sé, por decirte alguna cosa, vamos a levantar el secreto bancario. De ahora en adelante no se va a permitir nadie sin cédula en la calle. Ese tipo de medidas van no ayudando, o las leyes que se están haciendo no están bien enfocadas, no son expertos, discuten políticamente y no llaman a alguien que les diga exactamente con esto se combate, ¿o cómo es? Yo creo que el problema acá es que, por ejemplo, no tenemos expertos en criminología de la sociedad civil. Y cualquier ley que tú propongas, que tú promulgues especialmente, que no tenga un apoyo criminológico, va a tener errores con respecto al tratamiento y la intervención hacia el crimen. Creo que no hay asesoría criminológica independiente, porque acá los únicos criminólogos y criminalistas son de instituciones estatales de orden y seguridad. Esto creo que es un gran error para cualquier país que quiera combatir eficientemente el crimen, porque sabemos que estas instituciones están sujetas a ciertos parámetros conductuales que no tienen, por ejemplo, libertad en cuanto a decidir, no pueden... están sujetos a normas estrictas de comportamiento que muchas veces son contraproducentes en caso de estar on the spot, digamos, en una situación delictual. Ahora está la conversación de que se defienden mucho los derechos humanos de los delincuentes, que las policías no tienen mucha libertad de actuar, pero también no estamos viendo la conversación, no estamos poniendo el foco en la conversación que realmente importa, que es cómo estamos capacitando nosotros a las instituciones que son responsables de resguardar la seguridad transversal del país. Ok, ahora, un poco más allá de lo que los políticos hacen o no hacen, porque entendemos que ellos no son expertos en el tema, pero me parece que tampoco se hacen asesorar por expertos realmente. Se hacen asesorar por alguien del partido o un sector muy, muy rudo que dice hay que matarlos a todos. Hay otro sector que dice se tiene que prohibir la inmigración, cualquier cosa, ¿no? Sin embargo, no hay resultados satisfactorios al respecto. ¿Cuáles serían las maneras de que esto avanzara para mejorar nuestra calidad de vida como país?
En primer lugar, yo creo que, y es muy importante, asesoría idónea para las personas públicas, los políticos que están ejerciendo en estos momentos, asesoría con perspectiva criminológica de reales expertos. Recordemos que Chile no tiene expertos de la sociedad civil. Por ejemplo, yo soy la única chilena de la sociedad civil que se especializa en perfilación criminal y negociación criminal. ¿En el país? En el país. Yo no conozco de otras y dudo mucho que existan también. Puede que hayan perfiladores psicológicos, que no es lo mismo, que son de un punto de vista clínico. Soy, por ejemplo, también la primera mujer latinoamericana experta en ser invitada a conferencias internacionales y ahora, y permítanme este espacio para tirarme flores, pero soy directora de un panel en una conferencia internacional de ciencias policiales y de justicia y ciencias forenses. Entonces, en primer lugar, comencemos a capacitar gente en Chile de la sociedad civil. Hacer un diploma no te instaura con conocimientos suficientes para hacerte llamar criminólogo, como acá hay algunos profesionales que son abogados, hacen un diploma, un certificado y se llaman criminólogos. Estamos equivocados. En segundo lugar, no hagamos de la situación del país una de peleas políticas, porque el asunto de la seguridad están siempre en esa pelea terrible. El asunto de la seguridad no debe ser tratada, el crimen no debe ser intervenido desde una perspectiva política, y acá tenemos un claro ejemplo cuando se presentan estas dos acusaciones constitucionales en contra de la ministra Toá del presidente Boric, que realmente en respuesta a la remoción del general Yáñez, ¿no? Y ahí tú ves cómo hay sectores políticos que realmente creen que se deben politizar las instituciones, que por deber natural y profesional, deben mantenerse neutros. Ok, Marcela, pero más allá del mundo político, ¿qué harías tú como experta para que bajara el nivel de criminalidad de la sociedad actual? ¿Qué le ves? Bueno, primeramente, y esto es un poco autosirviente, pero invitamos a todos a capacitarse con nosotros en nuestra Academia 360 en cuanto a perfilación criminal de muchas áreas, por ejemplo, geográfica, de delitos específicos, técnicas de entrevista que te lleven a una admisión de culpa cuando la persona que tú estás entrevistando es, por supuesto, culpable. Capacitación idónea, mantener el filtro político fuera de estas conversaciones y prácticas acerca del crimen. Lamentablemente, esto yo creo que nunca va a suceder en estados como el nuestro, lamentablemente, o no muy prontamente, pero sí invitar a expertos fuera de la esfera política, porque recordemos que la seguridad de un país no es un trofeo político, estamos hablando de vidas, estamos hablando de seres humanos, de hijos que quedan sin padres, etcétera. Ok, por ejemplo, cuando se dice desde el Ministerio del Interior, vamos a poner más carabineros en las calles, un 18 de septiembre que se venía avisando que iba a subir la criminalidad. Se pone una alerta amarilla para todo el país, muchos más carabineros en las calles. Sin embargo, el resultado igual es una cantidad de homicidios estratosférica. Luego sale la ministra diciendo, pero es algo medio normal, esta cantidad de gente muerta. ¿Qué hubieses hecho tú si tú fueses Carolina Toá para evitar la criminalidad en esos días? Bueno, creo que Carolina Toá está en una posición muy difícil en estos momentos. No me gustaría ser Carolina Toá, pero si fuese ministra del Interior, en primer lugar, asesorarme antes de emitir opiniones que puedan ser consideradas incluso una apología o deshumanizando a las víctimas. Pienso que desde mi punto de vista criminológico no podemos hablar de cifras sin antes hablar de seres humanos, de víctimas del delito en el país. Eso es lo primero que hubiese hecho. Creo que fue un muy mal paso haberse pronunciado acerca de estos hechos con lo que ciertas personas podrían interpretar como liviandad. Eso es lo primero que hubiese hecho. Después también acerca de la primera parte de tu pregunta, acerca de poner más carabineros en las calles, no, yo voy a la capacitación experta, a una capacitación apropiada. No sabemos siquiera si los carabineros, por ejemplo, están actualizados con el uso de armas de fuego, con
con tiros, si tienen práctica. ¿Te parece que a nuestros carabineros les faltaría un poco más de capacitación en ese aspecto? Porque yo no sé si tú vives justamente en Australia, entonces cuando tú ves las noticias de Estados Unidos, de países desarrollados, tú ves a la policía que actúa con otra impronta. Sí, por supuesto. La policía va, te agarra, te pega el disparo, te dan el electroshock. No es todo lo que pasa acá, que no, que cuidado, que me va a molestar acá, que no, que el carabinero terminas metiéndolo preso. No, ¿me entiendes? Entonces, sí. ¿Cuál sería la reacción correcta de Carabineros? ¿Cuál sería la forma correcta en que Carabineros debería actuar desde tu punto? Bueno, yo creo que, y acá voy a la capacitación, yo creo que si tuviésemos personal absolutamente capacitado a nivel internacional, no sería necesario multiplicar el número de funcionarios en las calles, porque ya el tratamiento sería más efectivo. Tenemos que fortalecer los sistemas de prevención, de inteligencia, porque no queremos llegar al momento en que hayan víctimas, queremos prevenir el que haya víctimas. ¿En Chile hay inteligencia para el delito? Bueno, existen organismos de inteligencia. Ahora yo creo que Chile ha estado muy laxo en cuanto a materias de prevención criminal y por eso hemos tenido la proliferación criminal del día de hoy. Lamentablemente creo que hay que fortalecer estos sistemas, capacitarlos, multidisciplinariamente además. Recordemos que el monopolio de la seguridad de un país no debe ser solo responsabilidad de las instituciones de orden y seguridad. Acá se tiene que involucrar a la sociedad. Capacitemos a la ciudadanía a cómo actuar, a cómo conducirse para minimizar sus chances de convertirse en víctimas. Estemos al tanto de las capacitaciones institucionales también. Por supuesto, en otros países las policías disparan, pero hay dos maneras de disparar. Acá también tú disparas para fatalidad o tú disparas para persuadir un acto ilícito. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿La diferencia de armas? No, la diferencia es dónde disparas. Ya, entonces, perfecto. Si tú tienes un entrenamiento apropiado, tú no vas a errar en ese tiro. Y te lo digo yo porque yo practico y tengo, yo creo en la tenencia responsable de armas con, por supuesto, manejo, clases de seguridad, etcétera. ¿Sientes o crees que los carabineros nuestros deberían estar más en capacitación de cosas físicas, en cómo disparo, cómo apunto, cómo reduzco a una persona que está haciendo algún crimen, cómo hago que la persona se voltee, qué sé yo, ¿no? Sí, eso le falta. Yo creo que tienen la capacitación, pero no en la práctica continua, no en la práctica continua, lamentablemente. ¿Más artes marciales? Bueno, sí, pero también recordemos que el crimen no es talla única. Tú no te vas a enfrentar, por ejemplo, a guerrilleros armados del crimen organizado, a soldados, a, qué sé yo, a gariteros, como se les dice, que estén armados, desenfundados, qué sé yo, con un corte, o no sé cómo se llaman los movimientos de karate, ¿no? Por eso tenemos que tener entrenamiento adecuado, y acá es donde yo pongo el énfasis en la importancia de la perfilación criminal y además victimal, porque esto les permite a los funcionarios, por ejemplo, reconocer cuando una persona tiene intenciones de delinquir y cuando una persona simplemente está siendo puesta bajo sospecha por sus características físicas, que lamentablemente estamos en un país lleno de prejuicios, ¿no? De discriminación. Y muchas veces esa persona que pareciera ser sospechosa, bajo tu filtro prejuicioso, claro, es una persona absolutamente inocente, no tiene la inclinación de cometer ilícito, etcétera. ¿Cómo nos podríamos dar cuenta de cuando alguien realmente va a delinquir? Bueno, hablemos de los ilícitos más perpetrados en todas partes del mundo, que es el hurto, el robo. Si alguien, por ejemplo, camina demasiado cerca de ti, es porque... Y además acá yo creo mucho en la intuición, ¿ah? Hay muchos colegas que dicen, no, la intuición es una ilusión. Yo creo en la intuición. Y creo que si tú vas caminando en la calle y te sientes incómodo, debes otorgarte la posibilidad de espaciar esa distancia entre tú y esta persona que te está provocando incomodidad. Que alguien vaya caminando acá al lado tuyo, tuyo. Que eso no es normal.
eso inmediatamente tu cuerpo también reacciona frente a eso, ¿no? Te dan estas alarmas internas. Entonces, no te sientas con miedo de correr, si tienes que correr. No te sientas con miedo de acudir. Gritar, separarte, decirle a alguien, ayúdeme. Lo primero que nosotros recomendaríamos es acudir, si hay un grupo de personas, si hay otras personas en la calle, te diriges a ellos sin vergüenza. Y acá es súper importante esto de tener la capacidad, el derecho de mantenerte seguro, porque incluso he escuchado mujeres que han sido sexualmente abusadas porque les ha dado miedo incomodar a la persona que venía caminando detrás de ellas, porque no querían hacerlo sentir mal, pero ya sentían que algo malo pasaba. Claro, lo que pasa es que si llegas, haces algo, pides ayuda y no era lo que tú creías. No, es que tú no vas corriendo a pedir ayuda, tú no levantas la alarma también esa que puede indicarle a esa persona que ya lo tienes identificado y a su vez reacciona de una manera más brutal en contra de ti. No, tú vas y te acercas a un grupo de personas, le explicas de manera muy calmada lo que está sucediendo, que te sientes bajo temor, ingresas a un negocio. Lo importante acá es sacarte de la marginalización, digamos así, de esa calle. Si tú estás solo, de la soledad, sacarte de ese contexto de mayor vulnerabilidad, por ejemplo. Perfecto. Y volvamos a este punto, que para hacerlo un poco más masivo, ¿qué debe hacer el Parlamento? ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Leyes que nos dirijan hacia dónde? ¿Mayor castigo? Yo creo que hay mucha... esto va en directa relación con esta pregunta, aunque no suene así, pero yo creo que hay mucha discusión, mucha literatura, mucho estudio acerca de los presos, de las condiciones en las que viven ellos. Nosotros no tenemos una cárcel como en Tailandia, por ejemplo, en donde realmente yo sé que hay problemáticas internas, pero también acá creo que hay que poner primero en la palestra política pública el hecho de que las cárceles hoy son paraísos criminales. Entendamos que muchas veces el capturar, por ejemplo, a alguien del crimen organizado y ponerlo en una cárcel como las conocemos en Chile, le significa a él trofeos, medallas. Él va a mandar en esa prisión, porque además sabemos que no estamos libres de corrupción, lamentablemente. Y estos elementos que están adjuntos al Estado, por ejemplo, de una u otra forma, que puedan adherirles capacidades de proliferación a estos elementos criminales, tienen que ser removidos. Tenemos que, afortunadamente, en estos tiempos, en este gobierno, estamos viendo altos casos de corrupción que están siendo publicados, algo que no vimos antes y que yo aplaudo realmente, pero tenemos que trabajar minuciosamente en todas aquellas aristas que están permitiéndole al crimen seguir expandiéndose en nuestro país. ¿Estás de acuerdo con que intervengan los militares también en ayuda de carabineros? No, absolutamente no, porque no están capacitados para esto, no es su deber, es nuevamente utilizar recursos que no son apropiados. Ellos tienen otro entrenamiento, ellos tienen entrenamiento de guerra, ellos van a probablemente no titubear tanto como el carabinero en sacar sus armas. Por eso mismo creo que hay que fortalecer los sistemas, los recursos que tenemos en el país. Porque si no, mira, estamos viviendo un fenómeno de culpabilización en Chile. Y esto responde a cuando las personas no admiten que hay espacios para mejoras, que no están haciéndolo bien, empiezan con esta serie de bola de nieve con culpas. Entonces vemos acá ciertos sectores políticos tirándose esta bola de nieve, los otros recogiéndola, las instituciones también, porque no somos capaces de admitir que a lo mejor no estamos haciéndolo bien todo, que a lo mejor sí hay un espacio para mejorar, que es lo que yo veo, que sí tal vez nosotros no seamos los que sepamos cómo hacer las cosas y que necesitamos ayuda, apoyo, que cuente ya con visiones más innovadoras también, porque Chile es muy conservador y tiene una resistencia a la innovación. Sí. Independientemente de que si estos sistemas realmente van a funcionar o no. Ok, Marcela, nos tenemos que ir. Entonces, para que quede claro, si usted requiere ayuda, hágalo. A Carabineros, mucha mayor capacitación y capacitación también de expertos a quienes toman las decisiones, como en el gobierno o en el Parlamento. Marcela, que estés muy bien. Y tú también, muchísimas gracias a todos. Ok, nos vamos a un corte, regresamos de inmediato, no se vaya.